el gusto de conocer al señor Zósimo Cárdenas, ¿no? En esa época él fundaba su partido, su movimiento regional, Sierra y Selva Contigo Junín, partido netamente regionalista, es un partido nacido acá en Junín y que tiene pues liderazgo a nivel nacional, y ahora pues planteando, como bien lo dijiste, estamos en alianza. Más que una alianza, Juan Carlos, definitivamente nosotros somos un partido joven, un partido nuevo, y somos testigos de que tenemos que participar en política nacional. Y digo somos testigos porque hemos sido parte de una gestión en la cual prácticamente el gobierno central nos ha cerrado el caño. Un plan en la cual tenemos como eje la agricultura, la educación y la salud. En el año 2022 el partido, el lápiz se volvió pelota, ¿no? Y definitivamente ahora se volvió la P. Y hay que decirlo, para las elecciones regionales es así. Al menos en la gestión del señor Zósimo Cárdenas, toditas las maquinarias están funcionando y trabajando para el pueblo. Definitivamente el paseo es una situación muy particular. A algunos le agradará, a otros no. Bueno, yo creo que ese es el caballito de batalla más bien de la oposición, ¿no? Nosotros, hay que ser claros, ya pasó más de 1 año y medio de esos hechos y al día de hoy hay múltiples investigaciones, y de ello ya pues saldría por lo menos unos dinámicos del centro más, ¿no? Como usted lo dice. Bienvenidos al diario La Voz Regional, podcast con Gianmarco Rivas. Como siempre, un programa más en esta semana. El día de hoy tenemos un gran invitado. Lucho, bienvenido, pero vamos a presentarte un poquito más formal. El día de hoy se encuentra con nosotros José Luis Rivera Barzola. Él pertenece al partido político Fuerza y Libertad. Está postulando con el número 1 a la Cámara de Diputados. Bienvenido al programa, Lucho. La verdad, no voy a tomar esa confianza, porque esa confianza de pronto está en tu publicidad propia. Cada candidato que llega al programa, lo que queremos es que se presente. Queremos ver el lado humano y el lado profesional y por qué político. Entonces, principalmente, la gente quiero que lo conozca, preséntese usted mismo, coméntenos un poco acerca de usted, de su carrera personal, profesional y lugares donde ha trabajado. Bueno, Gianmarco, buenas noches, gracias por la oportunidad al podcast que diriges. Muy buenas noches a todo el público de Junín, a todo el público de repente que nos viene siguiendo por la voz. Lucho Rivera, José Luis Rivera Barzola, es cirujano dentista de profesión, ya más de 10 años trabajando en el ámbito tanto rural como urbano. He culminado una maestría en gestión pública en el tema de salud pública. También he tenido el gusto de poder asesorar a algunas municipalidades, al gobierno regional. También pues en algún momento he tenido el honor de poder estar en la UPLA como docente en alguna oportunidad. Y bueno, como político hemos desarrollado una carrera desde la universidad, una carrera política muy siempre marcado en el desarrollo social y también en la vocación de servicio de Marco. Lucho Rivera es un joven natural de Zapayanga, mis padres son oriundos de ahí, agricultores, mi padre fue docente, mi madre también, pero al jubilarse pues hemos desarrollado la agricultura y conocemos bastante el tema. Mi padre en algún momento fue alcalde de Zapayanga y él fue alcalde pues en la época del terrorismo, ¿no? En esa época, Gianmarco, te cuento, y de repente muchos de mi generación no conocen, pero no tenían sueldo los alcaldes y tampoco había el presupuesto que existe ahora, ¿no? Y quizás por ahí nació la inquietud del pequeño Luchito para poder involucrarse ya desde muy joven en política, amigo Gianmarco. Cuéntanos un poco, ¿por qué Batalla Perú? Batalla Perú, sabemos que hoy en día está en unión con otro partido de Lima y está llamado esta candidatura como Fuerza y Libertad.
Pero previamente, ¿por qué Batalla Perú? Bueno, desde mis inicios en la política, siempre hemos fundado, ¿no? De alguna forma en la universidad, y los que me conocen desde ahí, hemos fundado movimientos estudiantiles. Mi persona ha fundado un par de movimientos estudiantiles con los cuales ganamos las elecciones también. ¿Por qué no decirlo? También en alguna oportunidad hemos perdido, y quizás en la derrota es la mejor forma de poder aprender, ¿no? Cuando yo salgo de la universidad, inicio un trabajo social por un grupo de jóvenes que éramos egresados de la universidad, la cual nosotros denominamos Proyecta Junín. En Proyecta Junín trabajábamos obras sociales, animalistas, hace bastante tiempo, ¿no? Más o menos desde el año 2014-2015 que yo egreso. Ya trabajando también ya en el ámbito como cirujano dentista, ¿no? Y ahí pues tuve el gusto de conocer al señor Zósimo Cárdenas, ¿no? En esa época él fundaba su partido, su movimiento regional, Sierra y Selva Contigo Junín, en la cual me invitó como líder joven, y fui fundador de Sierra y Selva en esa oportunidad en el año 2017 aproximadamente, y como secretario de Juventudes regional, y ahí es como inicio fundando el partido, ¿no? A raíz de eso, pues ustedes, todo el mundo sabe que en el 2018 perdimos las elecciones. Tuvimos una gran lección en esa época, trabajando con muchos líderes regionales y muchos líderes locales, y trabajamos pues ahora para poder, en el 2022 se consiguió la victoria. Ya para esas instancias ya no era secretario de Juventudes, tuve el gusto de ser secretario de organización de mi partido, y también a la vez fui personero general de mi partido. Entonces, conozco bien el tema que es organización, también conozco bastante el tema legal que involucra el tema de los partidos y el funcionamiento de los partidos, y es por eso que me conminan de repente en una comisión organizadora formar el tema de Batalla Perú, que es un partido netamente regionalista, es un partido nacido acá en Junín y que tiene pues liderazgo a nivel nacional. Y ahora, pues planteando, como bien lo dijiste, estamos en alianza. Más que una alianza, Giancarlo, es un frente, porque en un frente trabajamos el tema de los objetivos. Sin embargo, nosotros debemos ser claros de que la ideología, tanto de Fuerza Moderna como de Batalla Perú, tiene coincidencias, pero no es una sola ideología. Nosotros trabajamos un frente porque creemos que prácticamente la derecha y la izquierda han tenido su oportunidad dentro del gobierno de nuestro país. En el gobierno de nuestro país hemos tenido ya una actividad de la derecha en la cual ha defraudado a la población, y por qué no recordar cuando ganó pues el señor Ollanta o ganó pues Pedro Castillo, y también tuvieron muchos errores. El problema fundamental, creo, hermano, que es de personas, es ver la capacidad, quizás no en el tema ideológico, sino en el tema de formación. Es por eso que nosotros planteamos una alianza en base a un frente, que comulgan dos ideologías, tanto la de Fuerza Moderna como la de Batalla Perú, pero con la ideología, ¿por qué no decirlo?, del expresidente Deng Xiaoping de China, quien es el gestor de todo lo que significa China moderna a la actualidad, quien es, él decía, ¿no? No importa que el gato sea blanco o sea negro, mientras coma ratones es un buen gato. Aquí también entendemos que en el Perú hay líderes de derecha e izquierda que muy bien pueden contribuir en el desarrollo de nuestro país. Lucho, pero lamentablemente nos enmarcamos en una situación. En la ideología es, claro, tú me mencionas que Batalla Perú es de pronto una idea de un frente. Así pero es. Vayamos Fuerza y libertad. Claro, Fuerza y libertad. Fuerza y libertad. Ajá, es un frente. Pero de pronto
Mi pregunta es, ¿por qué cuando se unieron ambos partidos, por qué escogieron a Fiorella Molinelli como representante para la presidencia de la República y no a Sósimo Cárdenas, que se supone que de pronto era la cara más conocida de este partido, porque en realidad es un partido relativamente nuevo? Ahora, segunda pregunta, ahí nomás acoplándole. ¿Tú crees que en el 2022 Batalla Perú realmente bueno, no era Batalla Perú en el 2000. Con Batalla Perú no entran ustedes. Ustedes entran con el movimiento regional Sierra y Selva. Ya. Cuando Sierra y Selva con Diego Junín a la cabeza con Sosimo Cárdenas, ingresa al gobierno regional, ¿tú crees que ganó a conciencia? ¿O de pronto influyó que no estuviera de pronto Fernando Arihuela en contienda, de pronto que no estuviera Ángel Inchupaico, que eran representantes o ex gobernadores regionales? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo de pronto Batalla Perú se forma y tú crees que Sósimo Cárdenas, por qué no está a la cabeza hoy en día de Fuerza y Libertad? Sósimo Cárdenas es el líder natural de Batalla Perú. Tú mismo lo has dicho, pero creo que no es que crea, tengo la convicción firme de que Sósimo Cárdenas tiene un compromiso con Junín, y el cual él ha determinado que se tiene que cumplir hasta el último día, para que tenga, de repente, bueno, en sí, cumplir con los electores que han confiado en él. Definitivamente nosotros somos un partido joven, un partido nuevo, y somos testigos de que tenemos que participar en política nacional, y digo somos testigos porque hemos sido parte de una gestión en la cual prácticamente el gobierno central nos ha cerrado el caño y prácticamente ha cortado muchos de los premios que anteriormente se daban a los gobiernos regionales y locales solamente por un interés político. Bueno, eso en su momento ya lo podemos ampliar. Creo que en Junín es un espacio en el cual la gente sabe valorar también el trabajo que se puede hacer políticamente y la organización. Entendamos que en una elección regional, ya respondiendo a tu segunda pregunta, porque la primera definitivamente dejó claro que el gobernador tiene un compromiso claro con Junín y hay que ser responsables en ese sentido para poder concluir la gestión. Y otro, ahora me pregunta sobre la relevancia de algunos líderes que no estuvieron presentes. Bueno, ellos siempre están presentes. Entendamos que ellos apoyaron al partido de Emas Aliaga porque ahí estaba su aliado Emerson Nolasco. Ellos de repente no estaban presentes, compitiendo, pero sus bases siempre estaban presentes en esas elecciones. Entonces, no digamos, y yo sé que tú me vas a decir de repente, José Luis, definitivamente Sósimo no está en contienda, pero tú estás pues de repente con su partido y todo el tema, y es así, es lo mismo que te digo, ¿no? En el año 2022 el partido, el lápiz se volvió pelota, ¿no? Y definitivamente ahora se volvió la P. Y hay que decirlo, para las elecciones regionales es así, porque sus bases son las mismas. Y ya, pues, quien se trae el cuento que han cambiado no es, pues, no. Esa es otra situación. Mira, en la representación legislativa, de pronto si tú llegases al curul de la Cámara de Diputados, ¿qué nos garantiza a los jurinenses que de pronto no tomes decisiones más centradas en la bancada de tomar decisiones por Lima? Porque justamente si ingresan con dos partidos y tú me dices que no son de ideologías iguales, va a haber un conflicto o de pronto conflicto de intereses dentro del partido. Y lo que ocurre en cada partido del Perú es que entran y me vuelvo congresista independiente. Entonces, mi pregunta acá, si tú llegases a la Cámara de Diputados, ¿qué le garantiza al juninense que vas a velar por la región Junín? Es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque es lo que siempre ha pasado, ¿no? Lamentablemente han ingresado congresistas por arrastre. Y lamentablemente cuando no hay liderazgo, sucede lo que tú has dicho. Se van a otro partido, parten la bancada,
De repente, salvo honrosas excepciones, ¿no? No estoy de acuerdo con el señor de la Lampita, pero de repente... Pero dilo, ¿por qué poner? Entonces, estamos hablando con la representación. Bueno, ellos que se defiendan solos, ¿no? De repente ya a partir de ahora podremos mencionarlos, pero definitivamente, hermano, cuando nosotros vayamos a hacer bancada, tenemos que conservar la unidad y tiene que haber liderazgo. Y para ello hemos trabajado un plan en la cual tenemos como eje la agricultura, la educación y la salud. En ese sentido, uno tiene que ser consciente que las necesidades de Junín deben primar. Y dentro de la alianza, nosotros tenemos que tener la capacidad democrática también de poder trabajar de repente por los intereses nacionales, porque entendamos que un diputado, al igual que el congresista, legisla no para Junín, legisla a nivel nacional. Y en ese sentido, hay muchos de los hermanos del campo que actualmente, de repente, conversando con ellos, han recibido el apoyo de repente de gente de Puno, de gente del norte, ¿no? Para conseguir algunos objetivos, algunos proyectos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera ser tajante en tener la lealtad con Junín y poder trabajar por todas las necesidades que se presenten en ese momento, ¿no? Definitivamente va a haber problemas, y eso lo hemos visto, Carlos. Lo hemos visto objetivamente porque son 37 partidos y hemos tenido en Batalla Perú la capacidad democrática de poder hacer alianza, porque no es fácil hacer una alianza. De repente es uno de los pasos más complicados, y ya distinto es cuando estás en bancada, ¿no? O cuando estás dentro de tus funciones como diputado o congresista. Ya lo han demostrado, pues, la historia en nuestra región Junín, que muchos se han ufanado de ser de la izquierda, de ser leninistas, maoístas, y han hecho alianza, pues, dentro del Congreso para poder defender a sus líderes, tanto al líder del lapicito como del acá. O sea, hay que ser tajantes. ¿De qué nos sirve la ideología ahora, en campaña, si en la gestión no lo vas a cumplir? Y definitivamente, ¿qué es lo que quiere nuestra población? Quiere sinceridad. Y fuerza y libertad representa la insinceridad antes. ¿Por qué te digo eso, hermano? Porque hay que tener la capacidad democrática de poder consolidar una idea y objetivos. Y esa va a ser la tarea de los parlamentarios que vamos a ir a la Cámara de Diputados, porque va a tener que unirse prácticamente la Cámara de Diputados para que el Senado después discuta las propuestas que han sido aprobadas ahí. De nada serviría todo el trabajo parlamentario si todos los senadores nos van a dar la espalda, ¿no? Tenemos que trabajar también las bases, las organizaciones. ¿Qué opinas de que un gobernador regional de pronto compre cierta cantidad de maquinarias y las haga pasear? Siendo sincero, y es opinión de la ciudadanía, y las haga pasear por toda la región. ¿Tú crees que es algo viable o de pronto es un gasto innecesario? Bueno, yo recuerdo en la gestión de Fernando que hacían pasear las ambulancias y no funcionaban. Al menos en la gestión del señor Sósimo Cárdenas, toditas las maquinarias están funcionando y trabajando para el pueblo. Definitivamente el paseo es una situación muy particular. A algunos le agradará, a otros no, pero por lo menos hay que hacer pasear y que algo funcione. Recordemos los botes de ese tipo, que costaron de repente un dinero y hasta ahorita pues de repente están ahí en el museo de la triste historia de nuestra región, que han sido compradas pues para poder observarlas más que para usarlas. De pronto, la gran pregunta que se hacen muchos peruanos de los candidatos de ahora. En tu hoja de vida mencionas que tú recibes en promedio anual 125.457 soles. Si un emperano de a pie, de promedio, saca su conclusión en un año, 12 meses, lo divido en 12, son 10.000 soles de ingreso. Y conste, solamente menciona oferta bruta anual por ejercicio individual. Ajá. Ahí nomás de Yapita. ¿Cómo está financiando su campaña Lucho Rivera? Bueno,
Te agradezco la pregunta porque se ha hablado mucho de eso. Lucho Rivera trabaja desde muy joven. Yo soy cirujano dentista. En mi consultorio, bueno, he tenido, y muchos colegas dentistas no me dejarán mentir, bueno, se gana regularmente bien. No es pues, una situación que nosotros dentro de nuestra profesión, aún así trabajando de repente en la universidad, trabajando de repente asesorando, y otros ingresos, como por ejemplo algunos temas de agricultura que me han heredado mis padres. Tengo algunas tierras, terrenos que muy bien arriendo, siembro. Yo soy agricultor, quizás no tengo ya la suerte de poder seguir sembrando. Ya prácticamente todos los terrenos de mi familia los damos pues a los partidarios, como así se dice, conocido acá en nuestra región, y prácticamente de ahí parte pues algunas de los ingresos de Lucho Rivera. Aparte alquilo algunas unidades para poder solventarme. Es lo que hace la gran mayoría de personas, creo, diversifican sus ingresos para poder tener. Todo está transparentado. Lucho Rivera tiene sus ahorros, tiene prácticamente de dónde financiarse individualmente en su campaña. Y esto va a ser transparentado, hermano Giancarlo, en el tema de la OMP. Yo no tengo por qué ocultar mi información. Muchos de mis pacientes viven, saben dónde vivo, y mucha de la gente que me conoce también. De repente he tenido la suerte no es del común de nuestra sociedad, pero de heredar algo, ¿no? De mis padres, del trabajo que ellos han podido hacer, de mis abuelos, de la familia Rivera, que es de Zapayanga, ¿no? Iniciativas legislativas desde el punto de fusión entre Fuerza Moderna y la Talla Perú. Excelente. Y iniciativas legislativas desde Lucho Rivera para la región. Bueno, desde el punto de vista de la fusión, y es prudente mencionar que siempre también el señor Sosimo ha mencionado, y también Fiorella Molinelli, de que la modernización del Estado es nuestra principal caballito de batalla, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que francamente nos estorba, no nos ayuda a progresar. Tenemos el 70% de nuestra economía que es informal. Eso es producto de que hay un Estado que no coopera, que no ayuda, que muy por el contrario, de repente desde una municipalidad, desde un gobierno local, no ayuda de repente a poder ayudar al empresariado, ayudar al agricultor para que pueda salir adelante. Desde el punto de vista de permisos, de repente situaciones regulatorias, la SUNAT y todos esos temas, ¿no? Desde el punto de vista de la Unión. Otro de los temas fundamentales dentro de la alianza es la meritocracia, ¿no? La meritocracia que nosotros sí lo hemos vivido en cierta manera, y para que conozca la población, hermano, a partir del año 2023 sí te pedían pues que cumplas una ley de idoneidad, lo cual no pasaba pues en el gobierno de Orihuela, cerró mucho menos de un Chupaico, pues, ¿no? Entonces ahí entraban pues sin hacer serún, eran directores de la direza, y eso no se acuerdan, ¿no? Lo llaman de repente, bueno, ahora se creen las eminencias, pero anteriormente no habían esos castigos, ¿no? Como actualmente, y lo sabe la ciudadanía, si no cumples el perfil, eres pasible de sanción, ¿no? Tienes, creo, entre 3 y 5 años de pena privativa, una sanción y todo el tema. Eso no era, antes del 2023, no se aplicaba la ley, hermano, y eso tiene que recordar la población. Nosotros también, desde el punto de vista de nuestra alianza, estamos propugnando la industrialización de nuestro país. ¿Por qué no generar la creación de fábricas de urea y principalmente modificación estratégica y derogatoria de leyes con nombre propio que colateralmente le están haciendo daño a toda nuestra ciudadanía? Las llamadas leyes pro crimen, que muchos lo mencionan, pero son leyes con nombre propio que siempre han existido y muchos gobiernos
lo han tratado, han hecho leyes para poder defender de repente a sus líderes y colateralmente, pues, o a sus partidos, y colateralmente, pues, hacen daño a la población, ¿no? Y esos temas tenemos que derogarlos, trabajar en equipo, y definitivamente ahora vienen las propuestas de Lucho Rivera. Lucho Rivera, conocedor del tema agrícola, emprende el trabajo de la ley de ampliación de fronteras agrarias. ¿Qué significa este tema de ampliación de las fronteras agrarias? Definitivamente implica trabajar en poder tener una reserva alimentaria, hermano, porque ahorita nuestro Valle del Mantaro está contaminado. Hay que ser claro, nuestro río Mantaro está muerto. Nuestro río Chulca, nuestro río Chilca, prácticamente son ríos que han pagado, pues, de repente el costo de un crecimiento desordenado, de un crecimiento que no ha sido de repente planeado ni sostenible en el tiempo. Actualmente, mucha del agua que consumen, solamente por decirlo, Jauja, por decirlo, Concepción, tiene arsénico. Se está contaminando a la población. No podemos tratar esa agua, y mucho menos el agua del Mantaro, que tiene pasivos ambientales desde su generación allá en el lago Chinchaycocha. Contra eso tenemos que emprender medidas para poner en emergencia de repente la cuenca del Mantaro, para en alguna forma poder resarcir todo ese daño. Ahora, las fronteras agrarias trabajan en la formación, de repente en el trabajo, para poder hacernos cargo de estos caminos agrícolas, para tener nuevos espacios donde poder sembrar. Trabajar también entre las represas, la infraestructura hídrica y también la legalización de tierras, ¿no? Poder hacer que estas tierras se legalicen, de alguna manera tengan su título de propiedad nuestros hermanos del campo, para que puedan acceder a créditos que los ayuden a poder salir adelante. Fundamentalmente también a trabajar por el seguro agrario contra las heladas. Hay un seguro agrario que trabaja actualmente, pero tenemos que flexibilizar el padrón. Son muy pocas las personas y es muy poco lo que se percibe por hectárea, ¿no? Y entonces está Lucho Rivera trabajando también en base a la economía de nuestra región Junín, que es eminentemente ganadera y sobre todo agrícola. Esa es mi propuesta, porque mire usted, si el campo no produce, la ciudad no come y fundamentalmente no florece ni prospera. Nosotros debemos de entender que la fuente de la economía de nuestro Valle del Mantaro, así como de la selva central y toda nuestra región, viene del campo. Y tenemos que tratar ese punto con mucho cuidado y darle la relevancia a nuestros hermanos del campo. Y mire usted, mi padre, mi madre, mis abuelos han sido comuneros del distrito de Zapayanga, y no me van a dejar mentir mis paisanos, y en ese sentido conozco bien la realidad. Usted dirá, wow, pero un odontólogo, uno se forma para la vida, creo, y bueno, y a raíz de mi formación como odontólogo, estamos proponiendo también la ley de fortalecimiento del primer nivel de atención. ¿Esto por qué? Porque el primer nivel de atención es donde se previenen las enfermedades y muchas veces no le damos la importancia. El Estado invierte más en infraestructura. Recordemos que desde el año 2023 a la fecha, del 3.4 del PBI ha aumentado al 6, pero es producto de solamente la infraestructura que está creciendo de acuerdo al plan bicentenario que tenía Alan García, ¿no? Que dicho sea de paso, que hasta el momento no me estoy haciendo cherry, pero lo del César, y definitivamente ahora no se trabaja de repente planes, y en la Alianza Fuerza y Libertad estamos trabajando en un plan al 2035, con la señora Fiorella Molinelli proponiendo pues el tema de la salud, la educación, la agricultura, así como el comercio a nivel nacional. Hablando y terminando la propuesta de fortalecimiento del primer nivel de atención, estamos proponiendo el sueldo diferenciado. Entendamos que hay muchos profesionales que no gustan ir, de repente no hay la predisposición de poder trabajar en el campo
porque tiene muchas carencias. Entonces se propone una ley para poder diferenciar estos sueldos, los cuales le den mayor relevancia a los profesionales que estén más lejos y de repente pueda, desde ese punto de vista, los profesionales gusten ir a esos lugares para poder cubrir las necesidades de nuestra población. Mira, tú hablaste de la ayuda al agro, Así es. Dejando un poco de lado de que el perfil técnico, hablando de gestión pública, Así es. se puede cambiar y modificar para que una persona pueda ingresar con lo que tiene dentro de la hoja de vida. Eso hay que tenerlo claro, y eso lo hace el área de recursos humanos de cualquier municipalidad, de cualquier gobierno regional. El perfil técnico se puede modificar para más o menos, eso hay que dejarlo claro. Tú hablaste de que en Batalla Perú son mucho de lo meritocrático. Añadiendo eso... No, pero no es tan cierto, lo que dices, y puedo replicarte, porque uno no puede ir en contra del manual de clasificadores de repente de una instancia superior o lo que te dice la ley. El Ministerio de Trabajo maneja un manual, un clasificador de cargos, y eso para que lo sepa la población. Y en el sector salud, que yo estoy inmerso, si tú no cumples el manual de clasificador del MINSA, estás pasible de una sanción. Ya. Tienes que ser, lo mínimo es lo que te pide el MINSA. Ya, pero y ahí el le MINSA, puedes poner más. Pero el MINSA ya tiene algo previo de análisis y estudio técnico a nivel de salud pública. Por eso. Pero en por una eso, municipalidad, nuevamente, o en un gobierno regional, por más que tú me pongas el punto de clasificadores, también existe que yo puedo ponerle al mínimo este perfil técnico para que ingrese cierto profesional cumpliendo de pronto la base. No, según el servir ahora es totalmente distinto. Ahora tienes que cumplir la ley según servir, porque si no, la Contraloría viene. Si no, ¿por qué tanto escándalo hacen cuando de repente entra un nuevo gerente o una nueva persona a una municipalidad o al gobierno regional? No cumple, ese señor no cumple, dicen. Y tienen que pues demostrar que sí cumple, ¿no? En ese sentido. Anteriormente, pues con Cerrón, con Chupaco, con Fernando, pues entraba de repente algunos cristianos que no tenían mucha preparación, pero en el gobierno actual eso ha cambiado. La pregunta es, de pronto Sósimo Cárdenas, representante de Batalla Perú, en el gobierno actual, él de pronto, ¿tú crees que es viable que el caballito de batalla haya sido utilizado de pronto con el nombre de la batalla de Junín y que se lleve un presupuesto para de pronto diferentes instituciones del gobierno regional vayan a marchar a Junín en conmemoración a una batalla, haciendo referencia nuevamente a un caballito, ¿no? Claro. Y boom, entonces, ¿tú crees? Y ahora, en los medios de aquella época mencionaron que no todas las comunidades campesinas, ni incluso el mismo gobierno local de Junín, mencionaron que no había una invitación abierta, pero sin embargo Sósimo Cárdenas se invitó en aquel momento a la presidenta, que no fue, pero lo invitó. Le invitó a diferentes autoridades de Lima, pero no gestionó de manera adecuada, y lo dijo de pronto el gobierno local de Junín, con Junín, para poder desarrollar esa actividad en dicho hecho patriótico de la región Junín. Bueno, yo creo que ese es el caballito de batalla más bien de la oposición, ¿no? Nosotros, hay que ser claros, ya pasó más de 1 año y medio de esos hechos y al día de hoy hay múltiples investigaciones y de ello ya pues saldría por lo menos unos dinámicos del centro más, ¿no? Como usted lo dice, pero ahorita no hay nada, hermano, nos están vendiendo humo y de repente, como lo dije, es el caballito de batalla de la gestión de repente de la oposición. Yo sería concreto a decir, si hay situaciones que se tienen que investigar, se investigan y se están investigando. Todo tiene que caer por su propio peso. Hay situaciones como las cuales la reivindicación de nuestra provincia de Junín hay que devolverle. También nosotros estamos planteando por eso la modificación del tema del canon para que pueda recibir Junín y la riqueza del canon no solamente se vaya de repente a Huancavelica, sino a nuestros hermanos de Junín que tanto lo necesitan. Hay situaciones en las cuales dentro de la gestión responsabilidades y se tiene que pagar, hermano. Nosotros aquí no hemos venido a defender a nadie y definitivamente el caballito de batalla es pues, porque es la batalla de Junín, que esto, que el otro. Bueno, hermano, definitivamente esa es la forma de pensar de ellos. Nosotros no lindamos con esa situación. Vamos a entrar a un pequeño juego, una dinámica. Esto se llama la dinámica del ping-pong para todos los televidentes. Es sencillo.
Yo lanzo un nombre y usted me dice qué opina. ¿Está bien? Ahí vamos. Sosimo Cárdenas. Gestor. Fiorella Molinelli. Gran aliada. Arnoldo Maipman. Un empresario. César Acuña. Un meme. Rafael López Aliaga. Bueno, un chanchito, pues no. Es lo que me acuerdo. Los hermanos Cerrón. Una gran decepción. Vladimir en específico. Bueno, un sueño, ¿no? Está viviendo un sueño. Ilich López. Otra decepción. A ver, Jiménez. No lo conozco. Vamos a algo más local. Denis Cuba. Alcalde. A nivel general, dentro de Batalla Perú, las iniciativas legislativas que tú tendrías, pero desde el punto para la región y lo que conoces de la región, ya para pasar a la última pregunta, es ¿qué conoces de la región Junín y qué iniciativas van a fomentar el desarrollo de Junín? Excelente. ¿Qué conozco de Junín? Definitivamente conozco muchas de las necesidades y me falta conocer mucho más. Tengo que seguir caminando. Mucha de la gente que me conocen saben que soy un político que va al campo, que no se queda en el escritorio, que siente que el político debe estar en sintonía con la población, si no, no es político, porque llevamos la voz de ellos. Y si no llevas la necesidad de ellos, definitivamente no estamos en esa situación. La empatía, creo que la empatía de ser de salud, de ser un odontólogo, sentir el dolor, de repente la empatía de poder ver el dolor de las personas, me ha hecho comprender muchas cosas. A diferencia que puedan decir, no, hay una situación abismal entre ser odontólogo y ser político, no, la verdad que no. Bueno, Lucho, la verdad, encantado de tenerte el programa, el tiempo nos ha ganado. Y esta última, para nuestros televidentes del diario La Voz Podcast, es ¿por qué deberían escoger a Lucho Rivera para ser diputado y representante por Junín? Adelante, tienes unos minutos. Muchas gracias al espacio que me han brindado en estas elecciones. Definitivamente tenemos que escoger a personas que han demostrado a través de su trabajo, no solamente figureteando, por así decirlo, sino con hechos concretos para poder afrontar el gran paradigma que nos depone ahora este nuevo Congreso, en la cual hay senadores y diputados, donde la formación de leyes va a ser mucho más difícil, mucho más compleja, y definitivamente tenemos que tener la capacidad de poder entender a nuestra población. Entender y sobre todo ponerse en el lugar de la población. Elijan a Lucho Rivera porque entendió que la política no es un instrumento de odio, no es un instrumento de destrucción, sino más por el contrario, es un instrumento para conseguir el desarrollo de nuestra población. Entendió también que la política es vocación de servicio y no solamente eso, sino también es sacrificio. Poder trabajar por las grandes mayorías y dejar de repente los intereses sectarios y de grupos. Y eso lo han demostrado a lo largo de su gestión también, ¿por qué no decirlo, hermanos? Y pedirles que este 12 de abril confíen en su hermano Lucho Rivera, que va con el número 1, marcando los 5 caballitos y escribiendo pues el número 1 en la franja que pertenece pues a los diputados. Muchísimas gracias, Lucho, por tenernos. Bienvenido. Esperamos poderte tener otro día en el programa. Nos toca ampliar mucho más todavía. Y para toda la gente del diario La Voz Regional Podcast, como siempre, informando desde la ciudad de Huancayo. Nos vemos. Hasta la próxima. Si tienes un negocio, sabes que el tiempo es valioso. Es por tu esfuerzo que confiamos en ti. Por eso en Caja Huancayo tenemos la campaña ágil, porque sabemos que valoras la rapidez. Campaña ágil, crédito directo, rápido y solo necesitas contactarte con tu asesor de negocios. Solo en Caja Huancayo, la Caja del Perú.
Hoy convertimos 6 vehículos a GLP y 1 a GNV. En Automotriz Automax seguimos demostrando por qué somos los profesionales al cuidado de tu vehículo. Realizamos conversiones seguras y garantizadas a GLP y GNV, con equipos de alta calidad y personal profesional. Ahorra combustible, cuida tu motor y el medio ambiente. Escríbenos y cotiza tu conversión hoy mismo. En Sumac Park, cada picarón nace con cariño. Masa preparada al momento, frita hasta quedar dorada y crujiente, y bañada con miel natural que envuelve cada bocado. Es ese dulce que abraza el alma, que hace sonreír a grandes y chicos, y que convierte cada visita en un momento especial. Picarones que se sienten, se disfrutan, y siempre invitan a volver. Alejandro, te llamamos para recordarte que estamos próximos a cerrar la preventa de nuestros lotes. Gracias por su llamada, pero pienso esperar que los precios bajen en el futuro. Muchas gracias. No dejes pasar el tiempo sin aprovechar nuestros precios de preventa. Invierte con nosotros porque el futuro es ahora. Recuerda que a fin de año tenemos sorteos para nuestros clientes y tú puedes ser el afortunado de ganarte el premio de 20.000 soles con Lady Inmobiliaria.